Shalom familia, hoy vamos a estar mostrando un comentario que nos hicieron y dando una respuesta a ese comentario. A veces uno comparte un video de 20, 30 minutos porque a veces ya no los quiero hacer más largos porque la gente no los mira. Entonces, una cosa concreta, una enseñanza concreta, 25, 20, 15, 20 minutos y tampoco los miran. Miran 2, 3 minutos y contestan, opinan, y ven, y dicen. Entonces, les quiero mostrar un comentario que me hicieron en Facebook. Hay un grupo, había un grupo cristiano aquí en Ciudad de México. Estoy ahora en Ciudad de México, entonces me uní al grupo cristiano de Ciudad de México y te ponen ahí, ¿quieres presentarte? Y digo, pon una foto tuya. Ay, pues, puse una foto. Y ahí vinieron los comentarios. Entonces, vamos a mostrar el comentario. Ahí. Este es el comentario de Efraín Ocampo. A ver, vamos a ver. Efraín Ocampo me dice, esta persona de la publicación, o sea, si yo bajo aquí, ahí me ven a mí, soy yo. Y dice lo siguiente, Efraín. Esta persona en la publicación no cree en que Jesús sea Dios encarnado. Yo creo que Jesús es Dios y que vino en carne. Yo creo que Jesús vino en carne. La pregunta sería, ¿en qué carne? O sea, como le dijo Dios a Abraham, si me pueden dar un texto, porque no recuerdo yo, un texto que diga que Dios encarnado, que Jesús es Dios encarnado, diciéndole a Abraham, Abraham le habló de la semilla, que en la semilla iban a ser bendecidas las naciones, y Pablo nos dice que la semilla es Mashiach, pero que Mashiach se iba a encarnar cuando se lo dijo Dios a Abraham. Como dijeron los profetas, ¿en qué lugar de la Biblia los profetas dicen que Jesús es Dios encarnado? Como da testimonio el Evangelio y como lo enseñaron los apóstoles. ¿En qué lugar los apóstoles dice que Dios se encarnó? Es decir, como algunos judíos del primer siglo y como los agnósticos, o sea, él piensa que yo creo como algunos judíos del primer siglo, y no es así, o como los agnósticos, que tampoco es así. Dice él, no cree que Dios le dio a Jesús un cuerpo humano. Así que tengan cuidado de mí, tengan cuidado de mí. Vamos a estar aportando un par de datos. A ver. Primero, si Jesús hubiese sido humano, la definición de humano es pecador. Si él hubiese sido humano, hubiese sido pecador. Hay muchos ahí en las raíces hebreas y mesianismos que están diciendo que Jesús era un hijo biológico de José y María. Si él fue un hombre, como dice el Salmo, ningún hombre puede salvar a ningún hombre. Entonces no podría haber sido el sacrificio para salvarnos. Si él fuera un humano, un hombre, no puede ser sacrificio para salvarnos, porque ningún hombre puede pagar el pecado de otro hombre. Sencillamente por eso. Ahí se estaría contradiciendo la Escritura si yo digo que Jesús me salvó
y que es un hombre, se contradice con la Escritura, porque dice que ningún hombre puede salvar a ningún hombre y todos los hombres están bajo pecado. Entonces, Jesús no fue hombre, primero, no fue un humano. Y eso de que él tiene que ser humano para poder pagar, tomar nuestro lugar, no es así tampoco. O sea, vemos los sacrificios, en los sacrificios, un cordero tomaba el lugar nuestro y no tiene carne humana. Aún si no tenías para un cordero, llevabas una paloma. Si no tenías para la paloma, tomabas un puñado de harina. Y la harina no tiene carne, no es un cuerpo. O sea, tiene un cuerpo pero vegetal, no de carne, no tiene sangre, no derrama sangre la harina tampoco. ¿Cómo servía un puñado de harina como ofrenda, como un corbán? Entonces, hay que tener la Biblia en la cabeza para que la Biblia no se contradiga. Entonces, yo digo que Jesús no fue un humano, un hombre humano. Ahora, él vino en carne, sí, vino en carne, no se hizo carne. La Biblia no se puede contradecir. Entonces, vamos a leer Primera de Corintios 15. Al que le interese saber de este tema, escuche todo lo que uno va a compartir. Y después, si tienen una crítica contraria, otro texto, algo que dice la Biblia que se contradice con lo que yo digo, me lo ponen ahí en el comentario y lo vemos. Si hay algo que se contradice y yo tengo que volver a hacer otro video para arreglar o para disculparme o para pedir perdón o para reconocer mi error, yo no tengo ningún problema de hacerlo. Pero esto es una calumnia. Levantar, decir cosas que yo no dije. A él le parece que yo dije que Dios no se encarnó, que Dios no tiene cuerpo, no tiene carne, que Jesús no tiene carne, que él no vino en carne. Yo nunca dije que lo contrario. Pero vamos a leer Primera de Corintios 15. Entonces, permítanme, tengo que compartir, les voy a compartir aquí Primera de Corintios 15. A ver. Vamos a compartir. Téngame un poquito de paciencia porque tengo que sacar una cosita para poder compartir la otra. A ver aquí. A ver. Sí. A ver, Primera de Corintios 15. Aquí. A ver aquí. A ver, agregamos a pantalla. Ahí se lee C. Primera de Corintios 15. Del verso... Verso 35. Vamos a leer el verso 35 en adelante. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo? ¿Qué tipo de cuerpos hay? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Si no muere antes, no hay vida después. No hay nueva vida, digamos, ¿no? El verso 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Verso 39.
No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Pero hay cuerpos celestiales, verso 40, y cuerpos terrenales. A ver, aquí vamos a entender. Tenemos que hacer dos listas. Uno, voy a ir anotándomelo aquí para que después no se me pierda. Vamos a hacer dos listitas ahí. Tómense su tiempo, agarren un lapicito, agarren un cuadernillo, un lápiz y ponemos de un lado, dice cuerpos celestiales. Hay cuerpos celestiales, celestiales y terrenales. ¿No? Pero una es la gloria o el peso, porque gloria a veces es el peso de los celestiales, y otra la de los terrenales. ¿Ah? Son dos cosas diferentes, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Estamos hablando, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Antes dice, hay carne de hombre, carne de bestia, carne de peces y carne de aves. Entonces dice, voy a parafrasear. ¿Ah? Entonces dice ahí, si ustedes saben que hay cuerpos de hombre, de bestias, de aves y de peces, también entiendan que hay, y dice carne de aves, de hombre, de peces, carne diferente. La carne del pez no es la misma carne de las vacas, ni la carne de la vaca es la misma carne del hombre, ni de las aves. Son 4 tipos de carnes diferentes y capaz que hay más. Así como hay estos tipos de carnes, que son los cuerpos terrenales, en los cuerpos terrenales, cuando pongas acá en lo que anotás, pone carne de hombre, de peces, de animales y de aves. Y dice, y también hay cuerpos celestiales. Los cuerpos celestiales también son palpables, tangibles, son de carne, pero de carne celestial. Los ángeles que vinieron a hablar con Abraham comieron, tomaron leche cuajada con carne, eran tangibles, tenían carne. Los cuerpos celestiales tienen carne. A ver, los cuerpos celestiales tienen carne, son de carne, diferente que la carne de los cuerpos terrenales, así como los cuerpos terrenales hay de aves, de peces, de animales y de hombre. Entonces, en el cielo hay diferentes cuerpos. Podemos decir, están los cuerpos de los ángeles, está el cuerpo de Dios, está el cuerpo de otros seres, de arcángeles. No sabemos si los ángeles, los arcángeles, los serafines son iguales. Capaz que hay animales o algo, porque a ver, en el Edén que estaba en la tierra, dice que dentro del huerto había animales, y el Edén, con todo lo incorruptible del huerto, está en el cielo. Allá debe haber algún tipo de animal también. Los que quedaron aquí son los que se sujetaron a vanidad, los que quedaron en este mundo caído. Los que estaban en el Edén, que Adán y Eva fueron echados afuera, esos estaban en comunión con la presencia de Dios. Entonces, hay cuerpos celestiales, familia. A ver, ¿queda claro o estoy hablando en chino? Hay cuerpos celestiales. Verso 40, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales. Una es la gloria de la luna, después dice el 41, el sol, la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas, y bueno, es diferente. Pero seguimos con el 42. A ver, verso 42, a ver si está compartiendo. Sí, perfecto. Vamos a leer.
Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Entonces, a ver, yo siembro, dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra un cuerpo animal, terrenal, se resucita un cuerpo espiritual. Ahora, el cuerpo espiritual, familia, también es tangible. Cuando nosotros nos muramos, se pudra este cuerpo y venga nuestro Señor y Dios Yehoshua y nos resucite, nos va a dar un cuerpo nuevo, incorruptible, celestial, espiritual. Entonces, del lado del celestial tenemos que poner un cuerpo espiritual, pero es tangible, tiene carne. Eso es lo que quiero que entiendan. Hay cuerpos espirituales que tienen carne, son tangibles. No sé si me estoy dando a entender. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos espirituales. Después dice, hay un cuerpo animal, dice el 44, y hay un cuerpo espiritual. Cuerpo tangible, de carne, no es gaseoso. El espíritu no es un Gasparín. Allá en el cielo no son transparentes, no son espíritus que andan volando. No, son tangibles, son cuerpos, son corpóreos, pero con carne celestial, un cuerpo celestial. Verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán un alma viviente. ¿Y esto dónde está? En Génesis 2, un nefesh hayá, un nefesh, un cuerpo biológico que respira. Eso, el alma no es alma como se entiende filosóficamente en griego. El alma es el ser, es el cuerpo, es el viviente, el espíritu, el ruach, la neyamá que Dios nos dio, como dice ahí Génesis 2:7. Es la capacidad de respirar. Como dice Isaías 42:14, como la mujer está de parto, la neyamá, que jadea. Eso es lo que Dios nos dio en Génesis 2:7 cuando crea al hombre. Dice, y Dios tomó al hombre que era polvo de la tierra y sopló en él neyamá, capacidad de respirar. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente, un nefesh hayá. Como dice aquí en el verso 45, fue el primer hombre, Adán, un alma viviente. El postrer Adán es el espíritu vivificante, el mismah hayim. Entonces, el postrer Adán tiene cuerpo celestial, es incorruptible, tiene carne celestial, porque no era terrenal, es el espíritu de la vida. Un cuerpo espiritual es tangible, tiene carne. Dice el 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Esto es para el ser humano. En nosotros lo espiritual no es primero. Nosotros primero tenemos lo animal, carnal, terrenal, y Dios nos va a dar en lo espiritual. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El Señor es del cielo. Allá en el cielo hay cuerpos celestiales, sí. Hay un cuerpo espiritual, dice el 44. Sí, el Señor tiene un cuerpo espiritual, tiene un cuerpo celestial, tiene un cuerpo tangible allá en el cielo, desde antes de la creación. Y ahora vamos a ir a Juan 1:1. En el principio ya existía el Logos, el Adán celestial, el Señor, ya existía en el principio.
Y tenemos que resolver un tema con el verso 14 de Juan 1:14, que ahora lo vamos a hacer. Lo vamos a poner en pantalla y lo vamos a resolver. Entonces, el Señor Yehoshua, el Señor Jesús, el Mesías, vino del cielo, dice el verso 47, el segundo hombre, el segundo Adán, que es el Señor Yehoshua, Jesús, es del cielo. ¿Y qué viene hablando antes? Que hay cuerpos celestiales, que hay un cuerpo espiritual celestial que es el espíritu vivificante, que es el postrer Adán. El Señor en el cielo era corpóreo, tenía carne celestial. Nunca tuvo carne humana terrenal. Él no se hizo carne, Él vino en carne. Y eso lo vamos a ver ahora en Juan 1:14. Vamos a ver, 48. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 49 es espectacular. Nosotros trajimos, ¿qué es la imagen del terrenal? Esta carne de pecado, ser pecadores. Pero nosotros después traeremos la imagen del celestial, la semejanza. Si vamos ahí al extrón y vamos al interlineal griego-español, nos dice que esa palabra no sería mejor traducido en vez de imagen, tendría que traducirse semejanza. Búsquenlo en el logos calogos, busquen el interlineal y van a ver que es semejanza, no es imagen. Porque Dios nos hizo a su imagen aquí en esta tierra y nos iba a dar su semejanza. Porque ¿qué dice Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y en el verso Génesis 1:27 dice, e hizo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Y la semejanza. Ahí está hablando del selen, porque la semejanza en hebreo es demut. El demut no aparece. El demut es lo que Dios iba a hacer después con nosotros, que es cuando Él venga y nos resucite, ya no vamos a tener la semejanza, este cuerpo de pecado del terrenal, sino que vamos a tener un cuerpo incorruptible, vivificado, espiritual, como el de Él, y vamos a ser compatibles con Él y le vamos a poder ver a Él cara a cara porque le veremos, porque seremos como Él, dice la Escritura. Entonces, yo no estoy negando que Jesús vino en carne, pero Él vino en su propio cuerpo celestial. No vino y se hizo carne en un cuerpo humano terrenal. Este texto lo dice claramente, hay cuerpos celestiales y el Señor es el cuerpo espiritual del cielo, el vivificante, es del cielo. El Señor es del cielo, dice el 47. No es de la tierra. Entonces, miren esto que es fantástico. El Señor viene del cielo, en su cuerpo celestial. Ahora dice aquí, si una semilla no muere y desaparece, no puede dar un cuerpo nuevo. El Señor, cuando murió, ¿desapareció su cuerpo? ¿Se transformó en un cuerpo celestial ahí? ¿O qué dice? Que no iba a haber corrupción. ¿Por qué su cuerpo celestial, su cuerpo espiritual de espíritu de vida, como dice el 45, el postrer Adán es el espíritu de la vida? ¿Por qué su cuerpo no se pudrió cuando lo enterraron 3 días y 3 noches? ¿Por qué no vio corrupción? ¿Por qué no se pudrió? ¿Por qué no tuvo olor? ¿Por qué no se descompuso? Porque no era de esta tierra. Lo único que hizo Jesús, se implantó en el vientre de María por el poder de Alrugas como una semilla completa. También escuché a una persona decir, no, el semen de no sé, de
la semilla de Adán, de Abraham, de David, era por el semen, y la semilla no tiene nada que ver, porque el semen no es una semilla completa. El semen, si no se junta con un óvulo, no sirve para nada. Ahora, una semilla ya tiene toda la información genética. Una semilla está completa. Dios, en su cuerpo celestial, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se hizo Adán del cielo, estando en la condición de Adán, se humilló hasta lo más mínimo, se hizo una semilla y se implantó en el vientre de María. Como veíamos en un video de hace unos días, que es ir a las profundidades de la tierra. Salmo 139. Las profundidades de la tierra son el vientre materno. Cuando Yehoshua vino a las profundidades de la tierra, él vino ya hecho una semilla al vientre materno de Miriam, de María, y ahí creció, dejó pasar sangre por ese cuerpo celestial, y después, ¿qué hizo? Se dejó lacerar el cuerpo celestial para derramar toda esa sangre, que era símbolo del pecado, sin haberla contaminado. Esa sangre sí era humana, porque Él se sujetó a nuestra manera de vivir, se puso a nuestra altura. Y todo esto que estoy diciendo concuerda con todos los textos de aquí y de allá que estoy nombrando. El otro tema, ¿qué mal traducido está Juan? Vamos a compartir, voy a compartir Juan 1.14. A ver, vamos a quitar esto. Y nos quedan unos minutitos que no quiero que sean más de 40 minutos, pues ya casi estamos en 30. 40 minutos, no, 10 minutitos. Vamos a quitar esto que compartimos y vamos a compartir Juan 1.14 en el Extron, en el Logos Calogos. A ver, vamos a compartir, a ver si lo tenemos aquí, agregar escenario. Agregar escenario, listo. Ahí, Juan 1.14. Dice, si ven el cursor aquí, dice aquí, Egéneto, dice, y la palabra carne llegó a ser. Eso es lo que traducen, carne llegó a ser, como si cuando Jesús antes era un espíritu, y como dice el comentario de este muchacho, Dios le dio un cuerpo. O sea, Jesús es Dios, que Dios le dio un cuerpo. No se entiende. Ahora, si yo entiendo que Dios estaba en la luz inaccesible, en el principio solo existía Él, y Él crea el cielo, donde hace un mundo, un Edén, como dice Ezequiel 28, un jardín, un monte de la santidad, y crea a los ángeles, y Hasatán se revela, y todo lo que se desconectó de ahí, se abrió el abismo y fue echado al abismo, y entonces empieza Génesis 1.1, Bereshit bara Elohim, o sea, con la primicia Elohim, porque la primicia no solo es en el principio, Bereshit. Reshit es lo primero, lo mejor, lo más excelente, la primicia de parte de Dios. Dios entregó su primicia. ¿Cuál es la primicia de Dios? Su cuerpo. Dios, estando en la luz inaccesible y siendo corpóreo, se despojó de su gloria y entregó su cuerpo. Su cuerpo es el Hijo, el que se subordinó, el que se dio. Y en la luz inaccesible quedó Abba, toda la gloria, la potencia, el honor, todo el poder. Porque si Él se manifiesta como Él es, nos consume. Porque no somos compatibles con Él, todavía. Entonces, Él dio la primicia, su cuerpo, la expresión corpórea de Dios, la Meinra de Hashem. ¿Y qué dice acá cuando leemos aquí? Miren otras palabras que se podrían poner ahí, en vez de llegó a ser. Dice,
acercar. Él se acercó. Él aconteció, acontecer, caer, continuar. Dice hacer, intervenir. Él vino e intervino, nacer, reducir. La palabra, el logos, carne se redujo. Él se redujo hasta nuestro nivel, hasta una semilla. Venir, dice, suceder, sobrevenir, producir, poner. O sea, hay un montón. Voy a ponerme IO en la pantalla. Hermanos, hay un montón de palabras que pueden ponerse ahí en Juan 1:14, ¿no? El verbo, como dice en el 1:1, el verbo que ya existía en carne, como dice Primera de Corintios, en carne celestial, corpóreo, no terrenal humano, carne incorruptible, el espíritu el cuerpo de espiritual de vida. Lo espiritual no es un Gasparín gaseoso. Lo espiritual también es corpóreo. Siempre fue corpóreo. Entonces, el comentario de esta persona que dice que yo no creo, no, yo creo que Dios vino en carne. Y el Salmo 8 lo dice perfectamente bien. El Salmo 8 dice, ¿qué es este Enosh? Dice David, y este Ben-Adán, hijo del hombre que yo estoy viendo. ¿Quién es este? Para que lo traigas de visita, para que lo disminuyas, para que si disminuya un poco menos que un Elohim. Pero tú después lo vas a coronar de honores y de gloria. Salmo 8 explica perfectamente bien la disminución de Dios hasta nuestra altura para salvarnos. Él es el Corbán de Hashem, su propio cuerpo. Él estando con Abraham dice, yo voy a pasar por los sacrificios porque a vos te dejo dormido, porque yo juro por mí mismo, porque yo soy la garantía, Abraham, porque vos no podés nada, lo hago todo yo. Y el libro de Hebreos que dice, él juró por él mismo, él no sujetó a los ángeles, ni a ningún enviado, ni a ningún hombre, no sujetó la salvación de nosotros. Si hubiese sido por alguien más, y esa persona pecaba, le erraba, todo el mundo se perdía. Pero por eso dice ahí en Hebreos, empezando el libro de Hebreos, vamos a leer Hebreos 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, no sujetó a los ángeles, a un emisario, a un enviado, no sujetó a nadie el mundo venidero, sino que él juró por él mismo. Él dijo, yo pongo mi palabra de que si hay que hacer algo, yo lo hago para salvar lo que se había perdido. Y él vino y salvó lo que se había perdido. Dios mismo entregó su cuerpo como corbán y tomó el símbolo del pecado del ser humano, se sujetó a nuestra manera de vivir por la sangre, y su cuerpo, que no vio corrupción, estuvo 3 días ahí en la tumba, manando toda la sangre. Cuando salió la última gotita de sangre de su cuerpo, como él es la vida mismo, como dice ahí Primera de Corintios 15, recién lo leíamos, él es el espíritu vivificante. Él es la vida misma, porque la vida es Dios y Yehoshua es Dios. Y así, y dice, y Él nos va a hacer a su imagen y semejanza, dijo Dios, en Génesis 1:26. Los voy a crear a mi imagen y semejanza. ¿Y qué dice Primera de Corintios 15:49? Así como trajimos la semejanza del terrenal, vamos a traer la semejanza del celestial. ¿Y quién es el celestial? El Señor.
el que tiene un cuerpo incorruptible, que Él es el espíritu de vida. Lo espiritual es corpóreo, familia. ¿Cuántas veces lo tengo que decir para que se entienda? Está claro ahí en las Escrituras. Están con dogmas religiosos de hace 1500 años, de hace 500 años desde la Reforma. Reformaron algunas cosas y otras no las reformaron. O sea, sean honestos, siguen negando cosas de Dios. Es como cambiaron el Shabbat, cambiaron las fiestas, cambiaron las cosas. Se come la comida. La santidad de Dios cambió. Mira, a ver, Levíticos 11. Te voy a leer algo que para mí es una cuestión tremenda, es tremendo esto. Levíticos 11 habla de todo lo que se puede comer y no se puede comer. ¿Y cómo termina en Levíticos 11, 45? Dice 44, porque yo soy el Señor vuestro Dios, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ver vuestros Dios, para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Muchos me pueden decir, no, eso era para los judíos que sacó de la tierra de Egipto, para los israelitas. Pero ahí dice, yo soy santo. La santidad de Dios no cambia. Cuando viene el nuevo pacto, Dios dice, yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Aquí que dice, yo los saqué de la tierra de Egipto para que sean mi pueblo. Ellos muchos no quisieron. Muy bien, los que quisieron, Yehoshua y Caleb quisieron ser parte del pueblo, entraron en la tierra prometida. El sacerdote, hijo de Aarón, Eleazar, también quiso ser parte del pueblo, entró en la tierra prometida. Y así muchos no quisieron y otros sí quisieron. Pero llega un momento que dice, en Abraham serían benditas toda la familia de la tierra. Y Dios dice en Jeremías 31, voy a abrir el tema y un día los voy a circuncidar el corazón y voy a poner mi palabra en su mente y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hebreos 8 dice, así como repite el texto, yo traeré a la casa de Israel y le circuncidaré el corazón y pondré mi Torah en su mente, mi instrucción en su mente, en su corazón, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero la santidad de Dios cambia. El que seamos santos como Dios es santo cambia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta que venga la eternidad. Dios cambia. ¿No dice un texto ahí en Deuteronomios que Dios es el mismo, que Dios no cambia? Que Dios no cambia. La santidad de Dios no cambia. Y si nosotros queremos ser santos como Él es santo, dice que no nos contaminemos con ningún animal que no se puede comer. En el Nuevo Testamento, cuando habla, bendecid la comida y coman, dice, no llaméis ningún alimento inmundo, alimento. Entonces, si yo era un judío del primer siglo y me decían, no llames a ningún alimento inmundo, porque yo de repente si venía un gentil y sacrificaba un corderito, que era un alimento que yo podía comer, pero lo sacrificó el gentil, si lo sacrificó mal, y habrá derramado toda la sangre, y lo habrá entregado a algún dios como hacen los gentiles, ¿o qué? Entonces yo llamaba a ese corderito que sacrificó el gentil inmundo. Entonces dice Pablo, ustedes den gracia, si es comida, den gracias y coman, no hay ningún problema. Entonces, lo que es comida, damos gracias y comemos. ¿Pero qué es comida? El cerdo no es comida. Los mariscos no son comida. El pulpo no es comida. El tiburón no es comida. Las serpientes y las ratas y las liebres y los conejos no son comida. Eso dice Levíticos 11. Y la santidad de Dios, si yo quiero ser santo, como Dios es santo, tengo que respetar eso, porque la santidad de Dios no cambió. Y el pacto siempre fue, yo seré tu pueblo y ustedes serán, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y volviendo a nuestro tema de hoy,
Yehoshua HaMashiach, nuestro Dios, ofreció su cuerpo, su reshit, para organizar los cielos y la tierra, para venir a salvar lo que se había perdido. Él vino en su propio cuerpo celestial. Él no es un hombre terrenal, humano, pecador. Él es celestial. Y hay suficientes evidencias en las Escrituras para demostrarlo, y lo seguimos demostrando con los mismos textos, con las mismas cosas, con la Escritura y toda la Escritura, y no se contradice. Pero aquellos que dicen que Él tiene un cuerpo terrenal humano, que vino y se hizo carne, antes que era un espíritu que no tenía cuerpo, un Gasparín que había por allá, y Dios le dio un cuerpo. No sé cómo existían, pero bueno. No sé, familia, ¿qué quieren que les diga? Ya se fueron 41 minutos, ya es demasiado. Mucha gente va a llegar a los primeros 10 si llegan, y el resto no lo va a ver nadie. Así que hasta este momento difícilmente lleguen muchos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti y de mí y de todos nosotros bondad, nos injerte en su reino y nos llene de su shalom. Shalom es que tus deudas estén pagas, estén saldadas, tu deuda con Dios esté saldada. Dios quiera, salde tu deuda para que puedas tener comunión con el único Dios verdadero, Yehoshua HaMashiach. Shalom, familia, que pasen lindo.